Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos el primer cultivo del chile. Para este caso será en un sistema hidropónico, muy básico. Y para darte una idea, básicamente el día de ayer subí un pequeño short en donde les mostraba si las semillas que llegaban a caducar podrían llegar a germinar, porque más que nada me hacían mucho esa pregunta en los comentarios sobre cómo germinar semillas de algún árbol en específico. Y para ese experimento donde les mostraba que tenía semillas que caducaron hace casi 3 años, pues puse a germinar estas semillas de chile güero. Es un chile que combina súper bien con los mariscos y con los pescados en general, es muy rico. Y pues en el short les mostraba que sí me llegaron a germinar, pero realmente me germinó una sola planta de muchísimas semillas que puse a germinar. Así que básicamente no siembren semillas caducadas porque es más probable que no vayan a germinar. Y pues los alientaba a que si era la única opción que tenían, pues lo intentaran de todas formas, porque tampoco vamos a perder muchísimo tiempo, porque realmente las semillas tardan en germinar muy poco tiempo. Entonces nos podemos dar cuenta si son viables o no. Así que si tú quieres comenzar con el chile güero en este caso, pues obviamente mi recomendación es trata de buscar semillas de buena calidad que no estén caducadas, y para ponerlas a germinar yo voy a usar un sustrato a base de turba, perlita y vermiculita. ¿En qué proporciones? Turba 2 partes, perlita 1 parte y vermiculita 1 parte. Este sustrato es el que yo uso generalmente para germinar cualquier tipo de semilla, porque tiene varias cualidades que benefician a que la germinación de la semilla sea lo más rápido posible. La turba la podemos conseguir a través de internet, al igual que muchos de los sustratos que menciono, también en tiendas donde venden fertilizantes, o por ejemplo en Home Depot también las llegan a conseguir, o en viveros, solo que suele ser un poquito menos común en los viveros. Este sustrato lo que tiene es que tiene una super capacidad de retener la humedad gracias a la turba, una gran porosidad que es lo que le viene dando la perlita, y una buena capacidad de retener los nutrientes que es lo que le da la vermiculita. Yo lo que estaré haciendo es de que este sustrato no contiene nutrientes, así que alrededor de lo que va a germinar la semilla, que va a ser aproximadamente un mes, pues esta yo la voy a mantener con solución nutritiva diluida. Recuerda que va a estar básicamente en un sistema hidropónico, así que desde su desarrollo en semillero, pues yo voy a estar regando con solución nutritiva diluida a 1/4 parte, aproximadamente unos 600 a 500 microsiemens de conductividad eléctrica. Y lo que yo voy a hacer para germinarla es colocarla con una pequeña capa de vermiculita a la semilla después de sembrada, porque de esta forma se le va a dificultar un poquito menos el brotar, porque la vermiculita es súper ligera y le da buena sombra a la semilla, porque recuerda que debe de germinar bajo sombra y ya después necesita la luz cuando ya tienes las hojas. Así que para esto yo la voy a tener en un sistema de iluminación artificial en donde empezará a desarrollarse la planta, pero obviamente esto no es necesario. Tú la puedes tener cerca de una ventana que le dé suficiente luz solar. ¿Esto cuánto es? Básicamente unas 5 horas por lo menos de luz solar. Si le llega a dar más luz, mucho mejor. Y esta semilla tarda en germinar de 5 a 10 días, puede llegar a tardar. Esto va a variar mucho según las condiciones que le llegues a dar, es decir, temperatura y humedad. Recuerda que hay que regarla claramente, hay que revisar nada más que el sustrato tenga buena humedad. Esto lo hacemos por pura visión o tocando ligeramente el sustrato, no es algo complicado. Y obviamente si vemos que se está secando, pues hay que darle un pequeño riego. Al principio, es decir, durante los primeros 10 días o durante la primera semana, yo lo único que voy a hacer es regar con agua, y después de que germine y empiece a generar sus hojitas, es cuando empiezo a agregar solución nutritiva. La temporada para la siembra prácticamente de cualquier chile en lugares templados, como es mi caso, que yo soy del Estado de México, por lo regular va a ser durante la primavera y el verano, y se puede llegar a extender un par de meses en el otoño, pero esto va a variar mucho en consideración a dónde te encuentres. Así que es verano, primavera de ley, y ya si tu otoño no es muy brusco, pues se puede llegar a extender. ¿Qué quiere decir? Que en agosto podríamos llegar a hacer semillero y extenderlo un par de meses durante el otoño, pero como te digo, si este otoño no es muy brusco, no es muy fuerte, no tiene temperaturas muy bajas. Como te mencionaba, solamente una semilla germinó de todas las semillas que puse en estos 3 orificios, y pues a pesar de que solamente fue esa, se desarrolló bastante bien, tuvo su crecimiento ligeramente lento en un principio, pero ya para la 4ª semana, que te digo que son 4 semanas aproximadamente lo que va a tardar en semillero esta semilla, o bueno, esta plantita, pues ya estará lista para su trasplante a su lugar definitivo. Y como en este caso específico te digo que es un sistema hidropónico, algunos lo llegan a denominar semi hidropónico porque va a estar en un sustrato, pero este sustrato lo único que va a hacer es darle soporte a la planta, porque no va a proveer de ningún tipo de nutrición a nuestra planta. Entonces toda la nutrición va a ser por medio de la solución nutritiva. Es por eso que algunos autores dicen que esto es hidroponía tal cual, otros dicen que es semi hidroponía por lo del sustrato, así que aquí te dejo a tu criterio cómo gustes nombrarla. Yo por lo tanto pues lo que voy a hacer es sembrarla en una maceta de 20 litros, realmente son como 18 porque no está completamente llena, y la voy a sembrar con únicamente tezoncle. Recuerda que este es un súper sustrato para este tipo de sistemas porque va a retener muy bien la humedad, tiene muy buena porosidad, es muy fácil de conseguir, y además es que obviamente considerando los otros sustratos es muy económico, además de que nos va a durar bastante
bastante tiempo. Lo único que tenemos que hacer es antes de sembrar nuestras plantas, por supuesto, es tratar de darle una ligera lavada. ¿Esto qué quiere decir? Enjuagarla con un poquito de agua, agregar un poquito de cloro. ¿Cuánto cloro? 5 mililitros por cada litro de agua que queramos agregar, y esto solamente para limpiar. Después lo dejamos a la intemperie a sol directo por 1 o 2 días para que se termine de evaporar todo el cloro y para que quede bastante limpio en nuestro sustrato, para posteriormente ya sembrar directamente nuestra plantita. Esto no tendrá ninguna complicación, solamente sacarla de su recipiente y colocarla directamente en el sustrato. Yo antes estaba usando como que esta maceta como apoyo para empezar a cultivar otro tipo de plantas, entre ellas espárragos y romero, que veremos en otros videos, pero esto te lo menciono porque cayeron semillas, no me di cuenta, pero pues tú te darás cuenta a lo largo del tiempo del cultivo, porque pues crecieron algunas semillas o algunas plantitas de espárragos, y pues al momento se van desarrollando bien y no perjudicaron realmente a el chile, así que veremos cómo se va desarrollando. Hace un par de años también cultivé estos chiles chile güero, pero fue en macetas con únicamente tierra y no se desarrollaron bastante bien porque mi problema fue que sembré muchas plantas por cada maceta. Era demasiado terco con el espacio porque quería sembrar la mayor cantidad de plantas en el menor lugar posible, pero sí, si bien sí se puede, realmente lo que te sale no es muy bueno, así que mi recomendación es siempre obedecer el tamaño de maceta de las plantas. Como por ejemplo aquí estamos viendo que en esta maceta de 18 litros pues realmente solo hay espacio para una sola planta de chile, así que es lo que yo te recomendaría. Ya si es un chile un poquito más pequeño, como tal vez puede ser chile serrano, pues sí te podría recomendar tal vez 2 plantas, pero realmente sería rebasarlo. Lo mejor es que nos quede ligeramente sobrada la maceta. A partir del momento de trasplante ya puedo empezar a regar con solución nutritiva a la conductividad eléctrica que debe ser, pero yo durante los primeros días estaré regando con únicamente agua. Hay que recordar que como es un sustrato mineral, se podría decir que el tezoncle es un mineral, pues la recomendación es estar al pendiente con el riego, porque sí va a drenar muchísima el agua hasta que empieza a llenarse de las raíces de la planta, así que hay que tener cuidado, porque justamente yo estoy sembrándola en verano, está el sol súper fuerte, así que yo al día le hago 2 pequeños riegos. Yo riego con aproximadamente unos 200 mililitros, porque obviamente la planta es muy pequeña de momento, así que le aplico 100 cuando está empezando a salir el sol a las 9-10 de la mañana, y ya para la tarde, que son aproximadamente las 2 de la tarde o las 3, agrego otro riego porque sí va a ser necesario para la planta porque ya el sol está súper intenso. La conductividad eléctrica que yo le llegué a manejar a esta planta era la misma que yo usaba para lechugas, entonces está ligeramente baja para este tipo de plantas. Recuerda que las plantas que desarrollan frutos sí van a requerir una nutrición un poquito más grande, así que yo estuve manejando la de lechuga, que si bien le fue bastante bien a la plantita, no es la recomendable y por eso también no tuve una gran cantidad de frutos, pero pues eso ya lo veremos al final. Aunque sí tuve una buena cosecha, la recomendación sería alrededor de unos 1600-1700 microsiemens de conductividad eléctrica para esta solución nutritiva, donde podríamos llegar hasta los 2000 microsiemens de conductividad eléctrica para tratar de ir manipulando la solución nutritiva para ver cuál se desarrolla mejor esta planta. Como yo les dije, para lechugas yo estaba ocupando la de 1800, entonces básicamente con esta misma estaba regando, y ya aproximadamente a partir del segundo mes en su maceta definitiva lo que hacía era regar únicamente una vez por semana y con la solución nutritiva completa. Lo que hago normalmente para los jitomates es de que les regaba todos los días, y conforme iba creciendo la planta pues obviamente le agregaba un poquito más de agua, y un día a la semana regaba con únicamente agua, o a veces un día a la semana no regaba, pero porque la maceta era muy grande para los jitomates y porque no tenían drenaje. En este caso esta maceta obviamente tiene su drenaje, y lo que hago es regar una sola vez todos los días con mi solución nutritiva, y nuevamente una vez a la semana regar con únicamente agua. Estar observando muy bien a la planta porque como se encuentra a suelo abierto, se podría decir, no están bajo ningún tipo de protección, pues las lluvias que llegan a ver obviamente van a regar a mi planta, y esto no hay ningún problema con ello. Lo único que voy a estar al pendiente es de no sobresaturarla de agua. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo yo tuve una lluvia muy intensa ese día, pues obviamente ese día no voy a regar, y al día siguiente voy a revisar cómo se encuentra la planta, cómo se encuentra el sustrato, y si es necesario regar pues lo voy a hacer. Si no, obviamente me puedo ahorrar ese día. Esto de las plantas, como todo, es mucho de observación. Si tú ves que la plantita se ve ligeramente deshidratada al igual que su sustrato, pues es obvio que la planta requiere agua, entonces hay que regar. Si no, pues nos podemos esperar al siguiente día. Acá es súper importante tener flores alrededor, como ya se los he mostrado en otros videos. Esto es para ayudar a la polinización, porque a comparación con los jitomates, pues esta planta por medio de vibración no será suficiente para que se polinicen correctamente, y es algo que desde mi punto de vista yo no tuve ningún problema, porque los insectos
insectos hicieron de todo apoyando para la polinización, porque no tuve ningún problema con ninguna flor, todas se desarrollaron muy bien. Solamente tuve un problema con el cultivo de esta planta, que fue el caso del granizo. Si es algo que yo no pude manipular, no hay forma de manipularlo, y lo único que pude haber hecho es haber puesto algún tipo de protección para ayudarnos a eso, que sí afectó a la planta, sí afectó su desarrollo, pero al final no hubo un problema así muy grave que digamos, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo en el caso de la fresa, algunos cultivos de fresa que he tenido, hasta pareciera que el granizo llegó a ayudarlas, porque la fresa desarrolla mucho las hojas, entonces fue como una especie de poda. Pero para el caso de los chiles, en el cual se le dificulta el desarrollo de nuevas hojas y este desarrollo es diferente, pues sí fue un golpe para estas plantitas, pero al final pues se desarrollaron bastante bien los chiles. Para el problema de plagas y enfermedades, aquí es más importante lo de plagas, porque llegamos a tener paratriosas o pulgones, incluso mosquita blanca, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya sabes que yo en mi caso para esto siempre ocupo jabón potásico, es una alternativa ecológica para el control de estos animalitos, y al actuar de forma física para los insectos pues no tiene ningún tipo de resistencia, y este es el mejor método que yo tengo, aplicar una vez por semana como preventivo, a veces hasta cada 2 o 3 semanas, para prevenir el desarrollo de estas plagas. Y pues como te digo, nunca tuve problemas con plagas ni con ningún tipo de enfermedad para esta planta en específico, pero sí suele ser muy común que a los chiles los atacan los pulgones, así que hay que tener cuidado con eso. Ya para finalizar, pues no hay más cuidados muy específicos, más que cuando empieza a desarrollar las flores, o bueno, los frutos. Los primeros hay que tener en cuenta que desde el partir que se desarrollaron los primeros frutos, hay que tratar de quitar todas las hojas que se encuentren por debajo. Esto sirve para dos cosas: una, para maximizar el desarrollo de los frutos, y dos, para estimular el desarrollo de nuevas hojas en la parte superior de la planta. Además de que todas las hojas que se encuentren por debajo del desarrollo de los primeros frutos no van a servir ni para el desarrollo de frutos ni para el desarrollo de la planta, así que es una recomendación que te doy, porque lejos de eso no hay que hacer ningún tipo de poda en específico después de esto, ya que muchos de los chiles tienen un crecimiento medianamente determinado, que a partir de cierto punto ya no empiezan a desarrollar ni nuevas flores ni nuevas hojas, que ya sabes que en cada vértice es en donde empezarán a desarrollarse las flores para desarrollar el fruto, así que va a llegar a un punto en el cual ya no va a desarrollar más y solamente se va a encargar en rellenar los frutos. Y a partir del tercer mes podremos empezar a notar por medio de la coloración de nuestros chiles cuáles son los que ya están propicios para su corte, porque lo podemos hacer de forma escalonada. Quiere decir esto que obviamente como la planta se fue desarrollando y se fueron desarrollando las flores, pues no vamos a tener que cortar todos en un solo momento, sino que como en el caso del jitomate podemos hacer un corte y un par de semanas después podemos hacer otro corte. Para el caso de esta planta en específico, yo lo que hice fue cada tercer o cada cuarto día hacer un corte de un par de chiles, lo que me dio 2 semanas de una buena cosecha, para hacer el caso de que solamente una planta fue la que cultivé. Así que bueno, esto básicamente sería todo. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido de utilidad o por lo menos de entretenimiento. Más información a mis productos y a mis redes sociales está en la descripción, y yo los veré en unos días con un nuevo video. Hasta luego.